inicial. ¿Por qué se produce la hipertensión? ¿Qué sabe? Tiene principios de edad, ¿no? Al avanzar de edad. Perfecto. A más edad, más probable de hipertensión. Está bien. La edad interior, la mayoría y hay actividades. Perfecto. ¿Algo más? Hay un problema con sodio, ¿no? Un exceso de sodio, disminución del potasio en un paciente que consume mucho, ¿no? O sea, la dieta tiene que ver. Tiene que ver la dieta del paciente. Por supuesto que sí, la dieta tiene que ver. ¿Qué más? Los mecanismos. Claro, una hipertensión renovascular, que no es tan frecuente, pero también sí. Lo que sucede es que, no quiero asustarlos, pero si por ejemplo todos ustedes se toman una presión, seguramente habría su presión. La prevalencia de hipertensión es muy alta, por momentos casi absoluta. Lo que pasa es que le llamamos hipertensión a ciertos valores de presión y despreciamos otros que ya son valores altos de entrada. ¿Cómo definimos hipertensión? ¿Qué valores damos? Voy a tratar de usar desde allá para no borrar, digamos, la pizarra de todo momento. La presión arterial normal, ¿qué sale? 120/80. Ya, o sea, la presión arterial sistólica debe ser menor de 120, se supone milímetros de mercurio, y la diastólica Menor de 80. menor de 80. Así debería ser. Mírense la presión. Les aseguro menos de la mitad, y eso de manera muy entusiasta cumplirían con los valores. Les aseguro, con toda seguridad. Bueno, pero ese valor normal que se sepa. Cuando la presión arterial sistólica ya subió un poco más, o sea, ya no está en 120, sino está desde 121 hasta 129, se supone milímetros de mercurio, pero todavía se mantiene la diastólica en menor de 80. ¿Cómo le llamamos esto? Presión arterial elevada. Todavía no es hipertensión como tal, pero ya no es normal, ya está elevada. Después viene propiamente la hipertensión, que le vamos a llamar hipertensión arterial estadio 1, si quieren, que sería cuando esto ya se supera de 130 para más, desde 130 hasta 139 milímetros de mercurio, y la presión diastólica ya subió de 80, desde 81 hasta 89 milímetros de mercurio. Yo les aseguro, personas que tengan 135 sobre 85 dicen mi presión está bien, pero ya están en hipertensión arterial tipo 1. ¿No han visto eso? Con seguridad les digo. O sea, para que vuestra presión esté bien, debería ser, por ejemplo, 110 sobre 75. Esa es una presión normal. Una presión normal. Y les vuelvo a repetir, es poco probable, por no decir, no lo veo probable, de que todos estén con presión arterial, digamos, en valores normales. ¿No? Si estuviesen con estos valores 135 sobre 85, ya son hipertensos. Solo que integrados están. Ya está pasando toda la fisiopatología. Y una hipertensión arterial tipo 2, de la que sube para más, es cuando ya supera o iguala por lo menos 140 la sistólica, y la diastólica iguala 90. Generalmente desde aquí la gente cree que tiene hipertensión. Hagan la prueba al azar, hagan ese experimento, pregunten a los colegas, a los compañeros, con toda seguridad les van a decir, más de 140 la sistólica y más de 90 la diastólica. O sea, desde ahí recién consideramos hipertensión, cuando estamos con hipertensión desde más antes. Es altamente prevalente la hipertensión. ¿Y por qué se produce? ¿Sabe? El efecto de esta. No, en general, o sea, ¿por qué aparece la hipertensión? O sea, ¿por qué es tan prevalente, tan común? Ya me han dicho por la ingesta de sodio en la dieta, perfecto.
Me dicen hay factores desencadenantes, muy bien. ¿Qué más puede haber? Hay factores hereditarios también. Ya, está perfecto. Eso suma, te predispone. El estrés. El estrés también es un factor. Pero principalmente sería el consumo, ¿no? Porque vivimos en una sociedad que se come muchos snacks con altos en sal, ¿no? ¿Y sabe más o menos a qué edad empieza el problema de hipertensión? O sea, ¿en qué momento empieza ya a tener condiciones? 30, dice la autora. Está perfecto, es una opinión. ¿Qué más? 40. Estamos en práctica, así es que podemos comenzar. 40, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Si les digo que esto empieza a los 7, 8 años, ¿no creen? A esa edad empieza. No como hipertensión, pero inicia la génesis de la hipertensión a esa edad. Si a un niño de esa edad tú no le has enseñado cómo debe alimentarse, cómo debe tener su vida, digamos, desde el punto de vista de actividad física, cómo debe de repente reaccionar a ciertos estímulos para no someterse al estrés excesivo, esa persona ya está empezando con los problemas. Y no es solo una cuestión filosófica, anatómicamente ya está empezando. Ustedes se acuerdan en un vaso sanguíneo, y lo voy a graficar acá abajo. Hagan de cuenta que eso que estamos graficando es un vaso sanguíneo. Pequeño, porque por ahí empieza primero. No, la aorta es lo último que se malogra, no es lo primero. Y ya la aorta cuando se malogra, lógicamente ya tenemos 40, 45 años. Y pensamos que ahí está empezando el problema. Y ha empezado cuando teníamos 7, cuando teníamos 8 años. Entonces, esto que sea un vaso de pequeño calibre. Estamos hablando de una arteriola, algo así. ¿Cómo es el flujo sanguíneo en los vasos? En un vaso sano. Laminar. Cuando cambia de laminar a turbulento, por ejemplo, nosotros oímos qué cosa, los famosos soplos. El soplo es el cambio de flujo laminar a turbulento. Entonces, ¿qué significa laminar? Que la sangre, y lo voy a hacer de otro color, la sangre debería estar viniendo, como su nombre lo indica, de una manera laminar. Eso es lo normal. De eso gozamos hasta los 7, 8 años. Ahí empezamos a malograr nuestra existencia. ¿No ven que los niños comen chatarra y parecía, siempre decimos, bueno, a tu edad no pasa nada, porque no pasa nada, sí pasa? Otra cosa es que todavía no se nota. ¿Qué es lo que va a empezar a suceder? A ver, cojan vuestro celular y pongan estría grasa, así pongan, estría grasa. Miren lo que les va a decir la estría grasa. ¿Qué cosa han encontrado? ¿Qué cosa es una estría grasa? La primera fase del desarrollo de lesiones de la arqueología. ¿A qué edad tú dices? Todo que diga los 50 años antes. En adolescentes. Bueno, todavía la gente está ahí 10 a 14 años, incluso 20. Bueno, al menos está claro que no estamos 40 o los 50, ¿sabes? Entonces, miren, lo que es esa estría grasa es una lesión inicial en el endotelio. Una lesión inicial. Y como su nombre lo indica, es apenas una lesión. Listo, vamos a ponerle así. Eso que hemos graficado acá, hagan de cuenta que es una estría grasa. No pasó nada. Pero esa estría grasa está lesionando por dentro, ¿qué cosa? Al endotelio, ¿no? Lo está lesionando por dentro. ¿Y cómo va a responder el endotelio? Fabricando, lo pueden ver si quieren, radicales libres. Empieza a fabricar radicales libres. En respuesta a esa agresión pequeñita que ha tenido. O sea, lo que quiero decirles es que el proceso de hipertensión es casi algo inevitable. Hay que detectarlo a tiempo, hay que trabajarlo para que eso no progrese y se quede por aquí, pues en estadios iniciales, no llegue a causar infartos de cerebro, lo que sea. Entonces, miren, esta estría grasa lo que va a generar es de que se provoquen o se fabriquen los radicales libres. ¿Qué cosas hacen los radicales libres luego? Oxidan el colesterol LDL. Lo oxidan. El colesterol, siempre han dicho el mal colesterol es el LDL, el buen colesterol es el HDL. Ninguno es bueno ni malo, ambos cumplen funciones. El colesterol LDL, para que sea malo, para que sea perjudicial, tiene que oxidarse. Y lastimosamente se oxida gracias a esa estría grasa, que es la lesión inicial de un endotelio en una persona muy joven.
vamos a ponerle así para que no nos molestemos, muy joven, ya, adolescente probablemente. Se lesiona, se provocan radicales libres, los radicales libres oxidan al LDL. ¿Y qué cosa va a generar esa oxidación del LDL? Que se empiece a acumular tejido lipoideo alrededor. ¿Y eso qué cosa será? Eso ya no es una estría grasa. ¿Eso qué cosa es? Es una placa de grasa ahí. Y es una placa al inicio inestable. ¿Se puede romper? Felizmente los vasos son muy flexibles a esa edad, por eso no se rompe. Si nosotros hiciéramos en este momento una placa inestable, facilito, corriendo de aquí para el patio nomás, se desprende y hacemos un infarto voluntario. Bueno, felizmente esto sucede en personas que tienen mucha elasticidad todavía en sus vasos sanguíneos, pero ya se forma una placa inestable. El organismo inteligentemente, ¿qué cosa hace? Le forma una capa de fibrina por acá. ¿Para qué? Para evitar que se rompa. El organismo siempre utiliza mecanismos compensadores. De repente me están diciendo, ¿por qué están hablando de esas cosas? ¿Para ver a dónde vamos a llegar? Siempre es bueno ir a lo inicial. ¿Hasta ahí se está entendiendo? Sí. Ya no es una placa inestable cuando se forma el tejido de fibrina. Vas a llamarse ¿qué? Una placa estable. Ya no se va a romper eso así, ya está, ahí bien. Pero eso tiene un problema. ¿Qué va a pasar con el flujo laminar? ¿Va a seguir siendo flujo laminar? No, turbulento. No, va a cambiar a ser un flujo Turbulento. turbulento. Se va a transformar en un flujo turbulento porque ya no hay forma de que sea un flujo laminar. Se transforma en un flujo turbulento. Y ese flujo turbulento, como quiera que ya no está unidireccionado, sino está como que agrediendo las paredes del endotelio. ¿Qué cosa va a generar? Mayor producción de radicales libres por agresión del endotelio. Ese flujo turbulento está agrediendo por dentro al endotelio. Entonces, ¿qué cosa va a empezar a formarse una cadena? De más estría grasa, otra vez placas primero inestables, luego placas estables y así. O sea, estamos dando el inicio a qué cosa? Al proceso de aterosclerosis, que al inicio, por ser vasos muy flexibles en la edad joven, no se nota, pero ya empezó la génesis de la hipertensión ahí. Ya empezó. ¿No? Ya empezó. Muy bien. Solo quiero que imaginen cómo era en el caso de las arterias, porque acuérdense que esto es hipertensión arterial. Las arterias se juntan o se separan, según van avanzando. Se van separando. Sale la aorta grande del corazón, la principal, y se va separando y separando, ramificando y ramificando. Estos vasos son las últimas ramitas, las más delgaditas. Cuando esas empiezan a malograr, obviamente no repercuten en todo el organismo todavía, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar? Esa presión que ya aquí está aumentada, de hecho que está aumentada, va a ir transmitiendo de forma retrógrada a vasos cada vez más grandes, cada vez más. Eso lleva años. Eso lleva años. Y por eso es que se manifiesta a los 40, 45 años, a veces también a los 30 años, por su caso. Se empieza a manifestar ya con cierta edad, antes no. Es difícil antes de los 30. Pero no es que haya empezado el año pasado, está empezado ese año. Y no nos hemos dado cuenta. O lo hemos permitido incluso. Bueno, sigamos. Cuando ya esta situación se ha dado, lo que vamos a analizar aquí no es que sea así, pero haga de cuenta que esto es los ventrículos. La pared del derecho es más voluminosa o del izquierdo. Del izquierdo. Ahí está. Este es el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho, el tabique, y digamos aquí, ya pónganle así. No digo que así sea, pero es una manera práctica de poder, digamos, trabajar. ¿Qué cosa sale por aquí? La arteria aorta, ¿o no? ¿Del izquierdo o no? ¿Sí? Y aquí, la arteria pulmonar. Como su nombre lo indica, esto se va a dirigir ¿hacia dónde? Hacia los pulmones. ¿Para qué se van los pulmones? Para oxigenar, para el proceso de hematosis. Pulmones, aunque no parezca, estos son pulmones.
Y aquí se va toda la economía del organismo, ¿no? O sea, todo, ya está. Ha ido pasando el tiempo y esto ha ido afectando cada vez más a ramas un poquito más voluminosas, de forma retrógrada, ¿no? Hasta que en algún momento ya está afectando aquí, a la aorta. Y empiezan a sentir recién los valores de que la presión se está elevando, ¿no? Se está elevando, se está elevando, se está elevando. Pero al principio se eleva por estímulos, porque comieron mucha sal, porque se estresaron más de la cuenta, porque comen muchas harinas, porque subieron de peso, ¿no? Por eso con los cambios en el estilo de vida se puede controlar al principio. Miren todo lo que va a suceder con el tiempo. A ver, partamos. ¿Dónde está la presión alta ahorita? En la aorta, ¿sí? Listo. Y si la presión está en la aorta en este momento, este mismo fenómeno empieza a producirse ¿dónde? En la aorta. Ya las placas son más grandes, se están volviendo rígidas las paredes, ya no pueden anexar, ¿no? Por lo tanto, ¿qué va a pasar con el ventrículo izquierdo? ¿Va a trabajar más o va a trabajar menos? Va a trabajar más para poder botar esa sangre, porque la aorta está tan intensa que no le deja sacar la sangre. Entonces, al botar más es como que ustedes un músculo estuvieran trabajando, levantando pesas. ¿Qué no pasa con el músculo? Se hipertrofia. Igualito, este es un músculo que va a trabajar más de la cuenta. Y la hipertrofia que va a sufrir ese músculo es de tipo concéntrica. Quiere decir que una radiografía, tú vas a ver el tamaño normal, pero está creciendo ¿hacia dónde? Hacia adentro. ¿Qué significa si crece hacia adentro? Esto de aquí está viniéndose así. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Qué cosa está quedando menos espacio cada vez? El ventrículo. Por lo tanto, ¿va a poder llenarse como antes? Ya no. ¿Cómo se llama eso? Disfunción diastólica. Y como se llena poco, lo que bote sangre cada vez es menos. Eso se llama disfunción sistólica. Ya no está bien ese ventrículo. Ya está fallando. ¿Cómo se llama eso? Insuficiencia cardíaca. Que igualito al principio no lo notas. Por eso que los hipertensos hacen insuficiencia cardíaca. Cuando se consigue insuficiencia cardíaca es a partir de la hipertrofia concéntrica o ya cuando es excéntrica. No, la insuficiencia es un concepto cualitativo, o sea, más que anatómico. Es cuando el corazón es incapaz de bombear sangre de acuerdo a las necesidades metabólicas del organismo. Y de hecho, que si ya tiene alteraciones anatómicas, ya se llena poco, bota menos sangre, ¿no es cierto? Y eso ya entra en la insuficiencia cardíaca. Y miren lo que va a pasar ahora. Miren lo que va a pasar ahora. Esto empieza a alterarse. ¿Quién va a empezar a fallar ahora? El de arriba. La aurícula izquierda. ¿Por qué? Porque también tiene que botar sangre para acá. Y como ya creció este músculo, también le está haciendo resistencia. Entonces, no va a poder botar sangre al ventrículo. Y cuando este empieza a fallar de forma retrógrada, aquí va a afectar. ¿Quiénes llegan acá a la aurícula izquierda? Las venas pulmonares. Entonces, esa presión la va a trasladar ¿a dónde? Al pulmón. Listo. Entonces, miren lo que va a ir. Vamos a ir enumerando. ¿Qué cosa pasaba? No sé si en ese mismo orden necesariamente. ¿Qué cosa pasaba? Una disfunción. Habíamos dicho diastólica. Luego, una disfunción sistólica. Ambas vendrían a ser ya una insuficiencia cardíaca. Luego, ¿a qué cosa va a trasladar? Hacia el pulmón. ¿Qué cosa va a producirse en el pulmón? Va a aumentar la presión. ¿Cómo se llamaría eso? Una hipertensión pulmonar. Una hipertensión pulmonar. Pero el pulmón no se hace problemas. Por eso siempre lo comparo con la gastroentería cuando hablamos de circuito pulmonar, ¿no? Porque cuando se atora en un lugar, esa presión se transmite mientras haya tubos a lo que está detrás y desfora ahí. Entonces, si los pulmones empiezan a congestionarse, el pulmón no va a ser tonto. Esa presión se la va a transmitir más atrás todavía. ¿Quiénes llegan al pulmón? Va a llegar acá la presión. ¿Va a empezar a fallar qué? El ventrículo derecho.
Y lo mismo, cuando falla el ventrículo derecho, la aurícula derecha. ¿Y quiénes llegan a la aurícula derecha? Las dos venas cavas. Entonces va a retroceder y va a empezar a afectar a dónde. ¿Qué cosa ustedes encuentran dibujadito así? Su cava y su cava. El hígado, congestión hepática. Va a empezar a fallar la producción de factores de coagulación dependientes de vitamina K. Va a empezar a fallar la producción de proteínas o albúmina. Por lo tanto, cuando eso sucede, va a disminuir la presión ongótica porque no va a haber proteínas. ¿Y qué cosa ya estaba además? La presión hidrostática ya estaba elevada. Y encima le quitas presión ongótica, ¿no? Entonces va a empezar a haber incluso fuga de agua, por eso empiezas a hacer edemas en la insuficiencia cardíaca. Miren todo lo que está generando la hipertensión. Bueno, pero sigamos. En algún momento las aurículas se ven insuficientes para botar sangre a los ventrículos. En algún momento los ventrículos están tan, pero tan hipertensos, tan crecidos, tan voluminosos en músculo, hipertrofiados, que las aurículas se les hace difícil, ¿no? Claro, se les hace difícil. Entonces, miren, ¿qué es lo que va a suceder? Empieza a ver en esta situación, como quiera que la sangre no es la cantidad suficiente, porque miren, es cada vez menos, empieza a haber un momento en que hay hipovolemia hacia los riñones. Ya no es la cantidad de sangre que llegaba a los riñones, empiezan a sufrir los riñones. ¿Y los riñones qué cosa tienen? Tienen a su mácula densa. ¿Qué cosa capta la mácula densa? La baja de presión, ¿no? ¿Y qué cosa hace ese riñón cuando capta eso? Dice, mejoraremos la presión. Y mejoraremos la presión, ¿qué cosa significa? Que van a primero fabricar angiotensinógeno, ¿o no? Luego eso, angiotensina. ¿Qué angiotensina? 1 primero. Esa angiotensina 1 se transforma en angiotensina 2, ¿o no? ¿Gracias a qué? A la participación de la enzima convertidora de angiotensina. Y luego, aldosterona. ¿Para qué es eso? Para dos cosas muy sencillas. Uno, que la angiotensina 2 que se va a formar como un mecanismo compensatorio de todo eso es vasoconstrictor. Va a aumentar la presión más todavía, ¿no? Sí. Y la aldosterona retiene sodio y agua para aumentar la bolemia, pensando que es poca bolemia. A una tubería que ya está con vasoconstricción, le aumentas más volumen, la presión aumenta más todavía. Es por eso que la piedra angular de la hipertensión, cuando ya hablamos de fisiopatología, es la enzima convertidora de angiotensina, porque esto se activa y es de forma permanente. Por eso utilizamos ECA, por eso utilizamos ARA2. Se van a dar cuenta, los otros no actúan en la piedra angular de la hipertensión. Un calcioantagonista no tiene el mismo efecto, por mucho que sea muy caro, ¿no? Lo mismo los beta-bloqueadores no tienen el mismo efecto. Los fármacos que van a actuar bloqueando, anulando el agente principal causante de la hipertensión, que es la enzima convertidora de angiotensina, son los IECA. Y los IECA tienen otra cosita más. ¿Qué cosas hacen los IECA? Normalmente participan en el metabolismo de las bradykininas. Estas bradykininas tienen que metabolizarse gracias a los IECA. Acá le vamos a poner metabolismo de las bradykininas. Entonces, cuando nosotros empezamos a usar inhibidores ECA, voy a poner acá inhibidores ECA, o sea, ¿cuál es captopril, por ejemplo? Otro, enalapril, son los dos que tenemos en nuestro medio con seguridad, porque el lisinopril, por ejemplo, claro, lo pueden encontrar, pero no es de uso muy habitual. Captopril, enalapril, son los dos que tienen que manejar. Como dicen inhibidores ECA, ¿qué consiguen? A este de aquí. Lo anulan, lo bloquean. Por lo tanto, deja de funcionar la enzima convertidora de angiotensina porque está bloqueada. Y si está bloqueada, ya no va a poder transformar en angiotensina 2 a la angiotensina 1.
Y si ya no va a haber angiotensina 2, ya no hay vasoespasmo. ¿La presión va a mejorar? Sí. Ya no va a haber retención de líquido porque la aldosterona tampoco se va a producir. Va a haber menos volemia, por lo tanto la presión va a bajar. Pero tiene un problema, que también va a bloquear la vía de las bradykininas. Y por lo tanto las bradykininas van a empezar a incrementar. Y ese acúmulo de bradykininas es lo que te produce la tos. Por eso se produce la tos, por el incremento de las bradykininas. Entonces, ¿cuáles son los fármacos que deberían de usar de entradita para tratar la hipertensión arterial? Lo primero que se les debe ocurrir, los IECA. Los IECA, no se olviden. Y si se presenta tos en el tiempo, porque se va a presentar de todas maneras, porque se van a acumular las bradykininas, van a utilizar algo equivalente a esto. ¿Cuáles son los equivalentes? Los ARA2. Los ARA2 hacen lo mismo, pero ya no bloquean los IECA. Los ARA2 vienen aquí. Los ARA2 vienen aquí y bloquean la angiotensina. De entrada, directo. El efecto es el mismo. No hay agente vasoconstrictor ni tampoco hay retención de líquidos porque la aldosterona no se va a formar. ¿Cuáles están acá? Los sartán, por ejemplo. Los sartán, olmesartán, etc. Entonces, ese es el manejo que se debe hacer para la hipertensión de entrada y eso tiene que estar en vuestra cabeza. Pero antes de hacer eso, hay otras cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, cambios en el estilo de vida. Vamos a poner cambios en el estilo de vida. Ojo, dice en el estilo de vida. Estilo de vida, no dice cambios en la dieta. Cambios en el estilo de vida. Para que me entiendan, un cambio en el estilo de vida sería que yo les diga, si ustedes participan en la religión, les diga, vuelvan a ser ateos. Eso es un cambio en el estilo de vida. Así de fuerte. No digo que cambien la religión, pero es un ejemplo. O sea, tiene que haber esa decisión de hacer un cambio radical en algunas cosas. ¿Cuáles son esos cambios en el estilo de vida? ¿Ejercicios? Uno, dejar el sedentarismo. Dos, bajar el sodio, que no es tan sencillo. No es tan sencillo. Otro es, si están con sobrepeso, bajar el peso. Y les voy a decir más o menos qué es lo que sucede. La pérdida de peso, si es que logran llegar, por ejemplo, a un peso más o menos el que debe de ser de acuerdo a vuestra talla, a vuestra edad, ¿no? La pérdida de peso disminuye la presión arterial más o menos en 20 milímetros de mercurio mínima. ¿Les parece poco? Solo perdiendo peso, más o menos en 20 va a bajar la presión. Si ustedes tenían, por ejemplo, 140 sobre 90, bájenle 20, ¿ves? 120 sobre 70, pasan a cabeza. Solo perdiendo peso. Solo perdiendo peso. Con el ejercicio, más o menos, disminuye 15 milímetros de mercurio. Ojo, no digo en el ejercicio, lo que a veces se malentiende, que se van a jugar fútbol el fin de semana y luego se meten en una caja de cervezas. Eso no sería... Pero hacen eso nosotros. El ejercicio significa, por ejemplo, que si no viven tan lejos pueden empezar a caminar, salir más temprano y venir caminando y irse caminando, por ejemplo. Es un ejercicio aeróbico, ¿no? Otro ejercicio es que pueden salir a trotar en las mañanas, pero no por un día, 2 días, o sea, tienen que adoptar ese estilo de vida. Lo que no lo hacían, ahora lo van a hacer. Es un cambio en el estilo de vida. Si comían con sal y se echaban la sal así a la comida, ahora por lo menos ya no se echen al inicio y después se empiecen a bajar. Pero tienen que dejar la sal. Si comen el famoso un tercio, que consiste en un tercio de vegetales, un tercio de proteínas y un tercio de carbohidratos, mucho mejor todavía. Ese peso que están empezando a perder, van a por lo menos mantenerlo, ¿no? Entonces, lo que es la alimentación, que eso implica, la alimentación que nos implica dejar el sodio, cambiar la ingesta de alimentos, o sea, el robo, por ejemplo,
La gente seguramente puede comer 3 papas, buena porción de arroz, tallarines al costado encima. ¿No les parece mucha harina? De repente desayunan con 8 panes, cosas así. Eso hay que cambiar. Parece mentira, sí es posible dejar el azúcar. El total, sí es posible dejar la sal, ¿no? Empezar a comer vegetales, disminuir el exceso de carbohidratos. Los que quieren carne, bueno, un tercio. Los que no, lo suplementan con proteína vegetal, pero tienen que, o sea, ya no puede ser como cualquier cosa a la hora del almuerzo. Trato de que sea más o menos algo dirigido. No es tan fácil, porque es un estilo de vida. Imagínense una persona que le gusta comer pura parrilla todos los sábados, va a tener que dejar de hacer eso. Va a tener que combinar de repente, no es tan sencillo. Pero eso le va a bajar más o menos 10. ¿No les parece que solo con el cambio del estilo de vida hay bastante presión que se puede regular? De repente no va a ser ni siquiera necesario utilizar fármacos, ¿no? Bueno, y así, ahí está perder peso, ejercicio, alimentación, que son lo que debe de hacer. Dejar el alcohol y el tabaco. ¿Qué puede producir el alcohol y el tabaco? ¿Qué puede producir? El alcohol también genera radicales libres y el tabaco peor, porque es humo el que está ingresando y genera radicales libres, provoca más problemas a nivel de... Esto también más o menos baja 10. Ahora, cuidado, no les digo que van a sumar necesariamente todo eso y le van a restar a vuestra persona hasta volverse hipotensos, no. Que si yo sumo varias cosas, todo va a colaborar y en algún momento voy a llegar a la presión normal. Eso ya no va a bajar y me mantengo. Bien, les voy a comentar algo para que esto un poco les quede. ¿Ustedes saben lo que es un metaanálisis? ¿Han escuchado esa palabra alguna vez? Sí, un metaanálisis. Una revisión sistemática. ¿Lo han oído alguna vez? Ya. Todo eso tiene que ver con evidencia científica. Les pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo, yo a mi abuelita le he dado este fármaco y he logrado este efecto, ¿eso es evidencia científica? No. No es una evidencia, es una opinión. Para mis familiares de repente puede ser una evidencia científica, dicen el doctor de la familia ha dicho eso, ¿no? Pero demás, no es evidencia científica. Si yo les digo algo mejor que eso, le he dado este tipo de fármaco a 50 personas y he tenido este resultado promedio, eso ya está un poquito mejor, pero todavía no es evidencia. Si yo les digo, a 1000 personas le he dado este tratamiento, a otras 1000 le he dado el tratamiento que está en el libro, y a otras 1000 le he dado placebo, si ustedes creen que es tratamiento, y luego comparo eso, y para colmo, los 3 grupos se han elegido al azar, los 3 grupos no tienen diferencias estadísticamente significativas en edad, en peso, qué sé yo, porque imagínense que al grupo que le estoy dando el fármaco que yo quiero probar sea solamente gente joven, sin enfermedades, y al grupo donde estoy probando el fármaco contrario, de repente cura personas con neoplasias de 80 años para arriba, entonces está sesgado, ¿no? Entonces, si yo cuido todo eso, ese por ejemplo ya es un ensayo clínico. Eso que tiene mucho valor. Entonces, una revisión sistemática es cuando, por ejemplo, si yo, digamos, estoy queriendo evaluar el efecto, no sé, del captopril, digamos, ¿no? Entonces, entro a las bases de datos y recolecto todos los ensayos clínicos que han hecho de captopril en la historia de la humanidad en todo el planeta. Y encuentro unos 1500 trabajos parecidos a lo que yo quiero. Y le saco promedio a todos esos trabajos y lo publico. Esa es una revisión sistemática. ¿Eso tendría más consistencia o no? Claro, ya estoy hablando de un montón de trabajos. Pero sin solo el hecho de sacarle promedios, más bien, elijo todavía los mejores trabajos, o sea, elimino los que tenían menos de 100 de población, elimino los que han sido financiados por la industria, elimino los que de repente no han seleccionado bien a los pacientes, elimino los que son retrospectivos, o sea, me quedo con lo mejorcito y encima los someto de nuevo a estadística, no solamente le saco promedios. Ese es un metaanálisis. Hay un metaanálisis, a eso quería llegar ahora que ya sabemos un metaanálisis, que ha comparado
Fármacos hipolipemiantes, o sea, ha estudiado personas que tienen, por ejemplo, colesterol alto, triglicéridos altos, a personas que tienen hipertensión, a personas que tienen resistencia a la insulina, es decir, prediabéticos. Los fármacos que se usan ahí, los antidiabéticos, los hipertensivos, los hipolipemiantes, y lo han comparado con pérdida de peso. ¿Cuál creen que ha sido el mejor método para regular todo esto? La pérdida de peso, por metaanálisis. Entonces, hasta que se demuestre lo contrario, es una verdad absoluta que solo el hecho de perder peso te regula mucho de tu organismo. Mucho. ¿No? Entonces es algo para tener en cuenta también. Tampoco se trata que un día pierdas peso. O sea, es un trabajo progresivo, sostenido, con cambios en el estilo de vida, etc. Entonces, esto es importante. Por eso, el primer punto de manejo de la hipertensión es cambios en el estilo de vida, no es terapia farmacológica. ¿Qué es lo que hicieron con el otro señor? Terapia farmacológica. No. Primero es cambios en los estilos de vida. Primero. Y encima no le han dado un ingeniero legal. ¿Qué le han dado? Una tesida. Un tiacídico. ¿Por qué se usan los tiacídicos? Los tiacídicos, ¿qué son? Son diuréticos. ¿Se acuerdan? Que inhiben la absorción de agua y sodio a nivel de túbulo contorneo distal, ¿no es cierto? Si yo le quito agua al intravascular, ¿qué cosa puede mejorar en ese corazón que ya está valoradito? La poscarga. Va a tener menos necesidad de hacer fuerza. Pero no con eso voy a solucionar el problema, porque sigue el sistema renina-angiotensina funcionando, etc. Entonces, los tiacídicos, acá lo voy a anotar, o tiacidas, se utilizan como coadyuvantes, no como piedra angular del tratamiento, como coadyuvantes. Es decir, puedo dar un IECA más tiacida, puedo dar un ARA2 más tiacida, y es más, existen los sartán más hidroclorotiacida en una sola pastilla, por ejemplo. Ya vienen preparados así. Pero tiacídico solo no. Es coadyuvante. Ahí empezó mal ese tratamiento. Y otro detalle es que las tiacidas tienen efectos colaterales. ¿Y saben qué efectos colaterales? De tipo metabólico. Por ejemplo, incrementan los niveles de glucosa. Por ejemplo, disminuyen los niveles de potasio, o sea, hipocalemia. Por ejemplo, disminuyen los niveles de sodio en sangre, o sea, hiponatremia. ¿Qué más? Aumentan los niveles de ácido úrico. Por eso es que está contraindicado en los pacientes con gota. Porque los pacientes con gota sufren de gota justo porque tienen el ácido úrico elevado. A ver, revisen qué cosa dice en el caso clínico. Dice un paciente diabético y con diagnóstico de gota. Tenía dos cosas. Ya tenía la glucosa de por sí elevada porque era diabético y tenía el ácido úrico elevado porque tiene gota. Y le han dado tiacidas como tratamiento. O sea, lo que no deberían dar está contraindicado. ¿Y con qué cosa regresó? Con hiperglicemia. ¿Y qué más? Y con dolor, con podagra, o sea, dolor en esa articulación metatarsofalángica que no es otra cosa que el resultado del acúmulo del mismo ácido úrico, y eso genera un dolor, pero de los buenos. No sé si han visto personas con gota, pero es un dolor que les hace llorar incluso de dolor. Es un dolor de verdad, ¿no? Que no es fácil de explicar. El doctor preguntaba, y está bien la observación, que no le había dado tratamiento para bajar la glucosa. Ahora respondámonos todos. Si los tiacídicos elevan la glucosa, elevan el ácido úrico, bajan el nivel de potasio, y por si acaso también tenía potasio por debajo de lo normal del paciente, ¿no? Yo, ¿qué debo de hacer primero? Primera medida, suspender la hidroclorotiazida. Eso está lógico, ¿no es cierto? De entrada le daría tratamiento para la glucosa, para el potasio, para lo demás, o espero y pienso, no vaya a ser que eso esté incrementado porque justamente está recibiendo tiacídicos. Y eso es lo que ha hecho. Le han retirado los tiacídicos. ¿Qué pasó? En el control todo estaba normal.
O se había incrementado, ¿por qué? Por el uso de las crecidas. ¿Y a qué cosa le ha cambiado? ¿A qué fármaco le cambió? Al inhibidor de SECA. O sea, recién hizo lo que tenía que hacer. ¿Y cuál es el problema de los inhibidores SECA? Te acumulan radiquiminas y te provocan tos. Y le dio tos al paciente. ¿Y a qué cosa le cambió? ¿O a qué cosa debería de cambiar en todo caso? Porque esa era la pregunta. A un a dos. Porque hay que tratar siempre de bloquear la enzima convertidora de hipertensión. Ese es el manejo del paciente. No pasa nada. Ahora, los otros fármacos actúan a otro nivel, por si acaso. Esta indicación de corazón no por ¿no? ¿Está entendido? Sí. ¿Ustedes recuerdan esto? No sé en qué momento lo hayan finalizado, pero todavía se acuerdan. ¿Se acuerdan del potencial de acción? Para que se produzca el potencial de acción, ¿qué es lo primero que tiene que entrar? El sodio. Ingresa, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y se despolariza. Luego empieza a salir potasio y se abren los canales rectos de calcio. Ingresa. Acá todavía van a seguir ingresando, pero lento, el calcio, lo pongo así, y va a salir más rápido el potasio. Y se va a dar la despolarización. ¿Qué pasa si yo uso calcioantagonistas? Voy a evitar que se complete la despolarización. Por lo tanto, el músculo no se va a contraer. Por lo tanto, voy a relajar el músculo. Pero pregunta, ¿estoy bloqueando el principal causante de la hipertensión? No. Por eso es que los calcioantagonistas pueden servir, pero no es lo más adecuado para manejar la hipertensión. Ahí, el calcioantagonista también podría actuar a nivel endotelial y hacer vasodilatación. Sí, claro. Sí. Y los IECA también. Los IECA también. pero el efecto es más fuerte del IECA. Claro, lo que pasa es que estás anulando con el filipino la contracción, pero sin el estímulo para la hipertensión acá, no lo estás bloqueando. Cuando usas nifedipino podría ser asociado a un ARA2 o asociado a un IECA. Y eso sí yo le sugiero que ya lo maneje el cardiólogo. No es bueno, por algo hay especialidades. Pero el manejo inicial, por lo menos el cambio en el estilo de vida, de repente utilizar IECAs, eso sí lo podemos hacer nosotros. ¿No? Eso sí lo podemos hacer nosotros. Bueno, y así funciona. Y con los betabloqueadores, de los betabloqueadores, yo quiero solo que se acuerden algo, que es para mí lo más importante. Los betabloqueadores pueden ser de dos tipos. Los que son cardioselectivos, bueno, que otra vez vamos a dibujar el corazón por acá, y los que no son cardioselectivos y lo que nos preocupa más es su acción en pulmón, en bronquios, ¿no? El ejemplo de cardioselectivo, el que más usamos, el que tenemos en el Perú, atenolol. ¿Y aquí cuál? El que más conoce. Propanolol. O sea, este es cardioselectivo, solamente va aquí. En cambio, el propanolol va a ambos. Y hay un problema. Cuando tú quieras, ¿para qué usarías un betabloqueador para empezar? ¿Qué características tiene un betabloqueador? Entre otras cosas, por ejemplo, es cronotrópico negativo. ¿Qué significa? Le baja la frecuencia cardíaca. Es inotrópico positivo, aumenta la fuerza de contracción. O sea, reduce el número de veces, pero las contracciones son más fuertes. ¿En qué casos podría servir? ¿O no serviría? Si la persona, por ejemplo, está con taquicardia, los IECA no van a bajar la frecuencia cardíaca, pero el betabloqueador sí le va a bajar la frecuencia cardíaca. ¿No? O sea, una taquicardia sostenida. Por eso les digo, eso es más manejo del cardiólogo. ¿No? Valorará un folde, algunas otras cosas que es especialidad. Sí. Si es betabloqueante, el beta 1 es inmunotrópico del corazón. Si yo el bloqueo, no bajaría No, más bien tiene inotropismo positivo. Los betabloqueadores logran eso, inotropismo positivo
tienen cronotropismo negativo, o sea, le bajan los niveles de carga. Hay un problema con los no cardioselectivos, ejemplo, propanolol, que también provoca broncoespasmo al hacer el beta-bloqueo del pulmón. ¿Qué pasa con una persona que tenga asma, que tenga EPOC, que tenga fibrosis pulmonar? Le vas a provocar broncoespasmo, una insuficiencia respiratoria severa, y de hecho que la persona puede fallecer, ¿no? La persona puede fallecer debido a eso. Entonces, cuando van a usar un beta bloqueador, eso es lo que deben de tener cuidado. Entonces, cuando van a utilizar un beta bloqueador, lo primero es preguntar: ¿tiene asma? Así no lo vean trabajar. De repente tiene de fondo y está cancelado. Si yo le doy un beta bloqueador, va a empezar con una crisis asmática muchas veces severa. Es una pena que les diga, pero yo sí he visto morirse personas por uso de beta bloqueadores. Y no es justo. De hecho, no es justo. Y no, nadie dice nada. Nadie dice nada, hay que tener cuidado. Los betabloqueadores hay que usarlos. Yo por eso digo, preferible, no deberíamos usarlos nosotros. Eso que lo utilice el especialista en cardiología. Nosotros, para manejar la hipertensión, es hasta ayer, ARA 2, en esa secuencia. Ahora, ¿por qué la necesidad de las tiazidas? Porque las tiazidas han demostrado, junto con los DECA, que mejoran la sobrevida en los pacientes con hipertensión. ¿Qué significa que mejoran la sobrevida? O sea, los que usan se mueren menos, aumentan la sobrevida. Entonces, que las tiazidas se deberían usar en lo posible, sí, pero si es que no tiene contraindicaciones. Si el paciente ya tiene diabetes, tiene gota, no puede usar. Lo siento, no se puede usar. Como monoterapia pueden ir bien, es decir, solamente con dieta, sí, si es que tiene buenas situaciones de cambio del estilo de vida. Si la persona no cambia el estilo de vida, no debe ir bien. Es como el diabético que no baja de peso, que sigue tomando alcohol, que de vez en cuando nomás toma su fármaco, no le va a ir bien. Termina con su pie diabético, termina amputado, termina con un montón de cosas. ¿Qué otras cosas puede provocar la insuficiencia cardíaca? Perdón, la hipertensión arterial, ya para terminar. Puede dañar las células de la retina, por ejemplo. Después que asciende, ¿no? Eso se llama retinopatía hipertensiva. Aumenta la filtración glomerular. Hay hiperfiltración, eso va a hacer que se provoque la pérdida de proteínas y con el tiempo insuficiencia renal. Eso se llama nefropatía hipertensiva. Miren lo que puede pasar. Puede provocar, eso se distingue facilito acá. Miren, que habíamos dicho que había dificultad del ventrículo izquierdo, ¿sí? Primero es una hipertrofia concéntrica. Y luego, con el tiempo, se hace excéntrica, crece. Y cuando crece, ¿qué cosa va a estirar? Los circuitos por donde pasa la corriente eléctrica. ¿Se acuerdan que hay un nodo sinusal? Luego hay 3 fascículos, ¿no? Y después viene el aurículo ventricular y tiene 2 grandes, la rama izquierda y la rama derecha de la raíz. La rama izquierda es más gruesa, más voluminosa, de más calibre, la derecha es más delgada. Entonces, cuando el corazón crece, como ese tejido que lleva la electricidad no se estira, se termina rompiendo. Y el más delgadito se rompe primero, por eso se produce un bloqueo de rama derecha. Pero si eso va a seguir, se va a terminar rompiendo también de izquierda, bloqueo de rama izquierda. Entonces el corazón ya no va a funcionar gobernado por el nodo sinoauricular, ¿no es cierto? Sino va a empezar a gobernarse los ventrículos, al menos por el aurículo ventricular, que su frecuencia cardíaca es igual o es menor que el de arriba, es menor. Por lo tanto, los ventrículos empiezan a latir con menos frecuencia y las aurículas con más frecuencia, porque están gobernados por el de arriba. Entonces, muchas veces el aurícula se contrae y no logra botar nada. ¿Por qué? Porque encuentra las válvulas cerradas, porque el corazón, los ventrículos están latiendo por su cuenta y las aurículas están latiendo por su cuenta. Eso va a hacer que las aurículas en algún momento no lleguen a contraerse. Y cuando no se contraen y solo hacen esto, no llegan a contraerse, ¿cómo se llama eso? Fibrilación fibrilar. Y la fibrilación es como una licuadora, es como tener licuando sangre. ¿Qué cosa vas a formar? Coágulos. ¿Y esos coágulos a dónde van a viajar? Claro, depende de qué aurícula estén. Si están en la izquierda, se van a ir al cerebro o a todo lado.
Si está en la derecha, la duele. Por eso es que el hipertenso hace accidente cerebrovascular. Ese es el motivo. ¿Se dan cuenta que es todo un problema la hipertensión? ¿Qué es mejor? ¿Tratar a la hipertensión o evitar la hipertensión? No evitarlo. Y para evitar, tener un poco de cuidado, nomás ya saben lo que tienen que hacer y lo que no tienen que hacer. Es todo lo que tienen que aplicar. ¿No? Bueno, espero que haya servido de algo la clase. ¿Ya? Y que trate de lectura y lectura. Cada día un poquito más hay que saber. Delegado, delegada, o sin nombre, un delegado o delegada, voluntaria o voluntaria. Es Misael el delegado. Ya, para pasarles algunas lecturas cortas en español, entendibles, porque ¿saben qué? No es suficiente que las cosas queden en casa, es algo de que ya debe quedar en ustedes, conceptos claros de cómo se maneja un paciente. Y porque eso se va acumulando, se va acumulando, y uno con el tiempo conocemos que quiere conocer. Entonces yo les voy a pasar, siempre voy a ver quién quiere leer. ¿Listo? Muy bien. ¿Qué hora es? ¿Hemos acabado el tiempo o no hemos pasado? No, falta media hora. ¿Media hora? ¿2:30 hasta la 1:30 tenemos? No, Falta media. está bien. Sí, voy a pasar. Ah. Vamos a ver. Sobre el grupo 3, ¿no? Sí. Expuso la vez pasada.